esta mañana. Si usted no trajo su Biblia, está la proyección de la Biblia ahí en su pantalla. Dice así la palabra de Dios, 2 Timoteo, el capítulo 3. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta es la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su asiento. Continuamos cada domingo en esta serie que hemos titulado, que le estamos hablando acerca de la iglesia. Estamos tomando un tema doctrinal en los domingos de julio para hablar de el pueblo de la iglesia, el gobierno de la iglesia, la adoración de la iglesia y la misión de una iglesia. Por estos 4 domingos estamos hablando entonces nosotros internamente acerca de nosotros. Y parte es porque al estar en este nuevo lugar, al estar también en el mes de julio, donde quedan nada más los guapos, quedan los fuertes, y todos los demás merecidamente tienen sus vacaciones. Es un buen tiempo antes de comenzar el año ministerial, que comienza en septiembre, y en agosto empezamos a llamar a las personas. Nosotros quisiéramos hablar acerca de la iglesia que estamos formando. Y interesante, esto es importante porque ya hemos visto que la semana pasada hablamos del pueblo de Dios, y hoy queremos hablar del gobierno de Dios, de la iglesia. Y hay veces que nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros estamos en una sociedad donde hay muchos modelos de cómo la iglesia debe de ser. Y nosotros todos vamos a la iglesia que más nos gusta. Y nosotros entonces buscamos la iglesia que tenga ciertos aspectos, que tengan ciertos ministerios, que tenga cierto estilo, que tenga cierto sonido, que tenga ciertas cosas, bendiciones para tu familia. Y la Biblia me dice, es interesante y no hay nada malo con eso, pero si la iglesia fuera muchas de las cosas que nosotros determinamos para ir a una iglesia o no, ¿qué fuera con los lugares? ¿Qué fuera cuando no se inventó, no se tenía la electricidad? ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Qué pasa cuando la iglesia no tiene un micrófono? Cuando no tienen instrumentos de tocar, se pierde la iglesia. Ya no es iglesia, no es como la mía ya. Me acuerdo haber ido a República Dominicana. Y hace muchos años atrás, y me acuerdo que nosotros estábamos en una iglesia con Tony, estábamos en una iglesia, Tony tratando de ayudarles en el sonido, el micrófono es lo peor del que tenemos, y ellos no tenían nada de música, pero cuando cantaron los pobrecitos de ese lugar, era un gozo tremendo.
Nos dejaban ashamed, como decíamos los americanos. Fuimos con un grupo americano y Tony y yo éramos los únicos que hablamos español. Pero todos los americanos no entendían lo que estaban diciendo, pero sabían que algo estaba pasando en ese lugar. Donde estaban las personas sin zapatos, los niños sin zapatos, jugando afuera porque el lugar no es suficientemente grande para poner a los niños, pero habían unas 150 personas ahí. Y yo lo que quiero recordarles a nosotros que estamos ahora sofisticados, que ya hemos evolucionado y ahora nosotros somos gente de otra calidad, que la Biblia me dice, necesitas reconocer la iglesia. ¿Qué iglesia es la que usted quiere, hermano? Cuando usted ve una iglesia, usted dice, esa no, la verdad que no me gusta. ¿Qué clase de iglesia quisiera usted? ¿Y qué le gustaría? ¿Qué fuera la iglesia que le gustaría? Y aunque no hay nada malo con muchas de esas sugerencias que nosotros diéramos, la iglesia no es un lugar donde usted copy and paste, en inglés, copy and paste. So copy and paste es cuando usted en su computadora va y copy y lo levanta, pasa a otra página, paste, y ahí está. Lo mismo de allá está acá. Y si no se puede pasarlo de allá a acá, entonces pues la computadora no es buena. Porque usted tiene que tener la habilidad de lo que a mí me gusta, que vaya para donde yo quiero. Y la iglesia no es así. Usted no puede hacer eso, copiar y paste. La iglesia no es algo que no solamente copy and paste. La iglesia nunca imita a otra iglesia. La iglesia no puede imitar a otra iglesia porque de por sí el modelo de imitación es que a quien tú tienes los ojos. No tienes los ojos a Cristo que está delante de ti, tienes los ojos en otra cosa que no es Cristo, que es lo que te gusta, que quieres imitar. La Biblia me va a decir a mí que mire, la iglesia también es un lugar donde la iglesia no se hace. Mire bien, por mucho que nosotros hacemos cosas y hacemos, la iglesia no se hace. Usted puede hacer cierta organización, ciertas estructuras, poner la mejor persona en los niños, la mejor persona con los jóvenes. Y la iglesia, bueno, ahí viene mucha gente, pero la iglesia, como vamos a ver en esta mañana, nunca se hace. La iglesia siempre nace y se forma. La iglesia tiene que nacer y formarse. Y es lo que queremos hablar hoy. Mire, en este pasaje que nosotros hablamos hoy, leímos hoy, la Biblia me va a decir a mí que hay 4 cosas que nosotros en esta iglesia, en cualquier iglesia, necesitamos seguir. Y lo que vamos a ver es que Cristo edifica la iglesia y la edifica a través de su evangelio, tocando, escuche bien, a hombres quienes su espíritu es transformado, que toman seriamente la doctrina de Cristo. Cuando Cristo forma la iglesia, hace nacer la iglesia, Cristo usa la palabra del evangelio para tocar a hombres en la iglesia, y mujeres también, pero hombres principalmente, que están ahora tocados por él, y que una de las marcas que son tocados por él es que ellos toman la doctrina, la creencia de Cristo en una manera seria. Y miren, 2 Corintios, el capítulo 5, la Biblia me dice a mí, pero tú sé sobrio en todo, sé sobrio en todo. Y en el contexto ahí no está hablando de que la persona estaba borracha, sino está hablando de cómo la sociedad es y cómo la iglesia necesita ser. Y para nosotros tener una iglesia correcta, necesitamos estar sobrio. No podemos permitir que la influencia, el vino del mundo, influya a nuestra guía. Mire conmigo 4 cosas que de este pasaje queremos mirar. Queremos mirar la influencia, y se lo ponemos en la pizarra, la influencia que nosotros necesitamos evitar. Lo que la Biblia me dice, la influencia que necesitamos evitar para que la iglesia nazca y crezca y se forme. Necesitamos hablar acerca de la guía que nosotros necesitamos seguir, que nos forma a nosotros. ¿Cuál es la guía que nos forma? Y tercero, vamos a ver el carácter que produce. El carácter que produce, el fruto que produce en los hombres. Y cuarto, queremos ver entonces el poder que
que nos apoya, que está con nosotros y nosotros nos apoyamos en Él. Mire estas 4 cosas. Entonces lo primero aquí es la influencia que se evita. Si ustedes leyeron 2 de Timoteo en el capítulo 3, la Biblia me dice en el versículo 5 al terminar: a estos evita. Mire, si usted tiene una Biblia, es porque ahorita vamos a empezar a hablar y ya no, como que parece que ya no estoy en la Biblia, pero estoy en la Biblia. Pero la Biblia me dice 2 cosas. Me dice que, le dice Pablo a Timoteo: mire, hay 2 influencias que van a venir a la vida del creyente. Versículo 1: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos peligrosos. Y ahora mire el capítulo 4, el versículo 3: porque vendrán tiempos cuando no, dice la Biblia aquí, no sufrirán la sana doctrina. Mira un momentito, vienen tiempos, hay 2 cosas. Vienen tiempos que son peligrosos. Y vienen entonces un estilo de maestros en la iglesia o de líderes en la iglesia que son, como dice la Biblia, no son guiados por la palabra de Dios. Y yo quisiera que nosotros entonces notáramos cuando Pablo habla de estas 2 cosas que vienen a nuestra vida, que nosotros digamos, nosotros no tenemos que estar seguros de que saber esas influencias, pero no permitir que esas influencias le den el shape, la forma a lo que mi corazón sabe que es el llamado y la guía de lo que Dios quiere para mi vida. Mire conmigo en el capítulo 3, mire en el versículo 10, la Biblia dice: pero tú, y después en el versículo 14, pero persistes tú, y después en el capítulo 4, en el versículo 5, pero tú. Mire un momentito para estructurarle primero el pasaje de por qué yo estoy predicando de esta manera. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo es un pastor en la iglesia. Timoteo está recibiendo esta carta, una guía apostólica a él, para que él forme la iglesia, plante la iglesia, guíe la iglesia. Y Timoteo está leyendo la Biblia, pero la congregación está leyendo la Biblia por sus shoulders, a través de él. La Biblia entonces me va a decir que este libro es para mí, digamos personalmente, sino es para aquellos que toman conciencia de lo que es la iglesia, y para todos nosotros que después entonces estamos viendo: a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, y la Biblia me está diciendo: mire bien, si usted es pastor de una iglesia y si usted es guiado por la palabra de Dios, a usted se le manda una carta a Timoteo. Timoteo es lo más cerca, es primo hermano tuyo, y tú entonces estás leyendo la carta, y tu congregación está leyendo contigo. Y no solamente la congregación, el mundo debe estar leyendo a través de ti, a través de mí, la palabra de Dios, para que no haya duda de que en tiempos donde hay peligro, cuando hay peligro para el evangelio, cuando hay iglesias, dice la Biblia, que se amontonan grandísimas, que el pueblo de Dios no se desubique de lo que es entonces lo que es la formación que Dios da a un grupo de personas. Y es una obra de Dios. Uno no puede hacerla, ni el pastor la hace. El pastor trabaja, la gente trabaja, pero Dios está formando, haciendo este pueblo, llamando a este pueblo, como hablamos la semana pasada, a través de la palabra, juntando a este pueblo de todos los lugares. Este pueblo entonces ahora está delante de Dios. Es un llamado. Usted viene a la iglesia no porque es domingo, usted viene a la iglesia porque no puede ir a otro lugar, porque usted le han dado un llamado a venir enfrente de Dios. Así como la corte, cuando te da un llamado, te da un summons, te manda: esto es legal. La Biblia, a todos los creyentes, tiene un llamado de Dios. El cristianismo no es algo que hoy me parece que voy a ir a la iglesia. El cristianismo es algo que no importa cómo nos parece. Dios nos ha invocado, Dios ha llamado nuestro nombre, nosotros hemos venido a Él. Pero la Biblia me dice entonces aquí, cuando hemos hablado, que estas 2 influencias, capítulo 3, versículo 1, vendrán tiempos peligrosos. Y después el capítulo 4, el versículo 3, me dicen: vendrán tiempos. Escuche bien, la Biblia entonces me está dando a mí un panorama, me está dando a mí un mapa de cuando la iglesia, en los tiempos que ya nosotros estamos viviendo, cuando nosotros estemos en estos tiempos, Pablo está diciendo: mire, este es el tipo de personas que hay en una iglesia,
que hay en el mundo. Este es el tipo de personas que van a caracterizar el carácter de las personas en los últimos tiempos. Y porque ese es el carácter de la gente, pues Pablo le dice entonces a Timoteo, pero tú, en singular, pero tú, y me le dice en el versículo, como ya le leí, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, en el versículo 14, pero persistes tú en lo que has aprendido, y en el capítulo 4, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. En otras palabras, no importa cómo la gente hacen o quieren las cosas, pero tú tienes un llamado y tienes la palabra de Dios y tienes a Cristo, quien te indica, nos indica a nosotros cómo la iglesia debe de ser. Mire por qué hay tiempos peligrosos. Y miren el capítulo 3, versículo 1, mirando ahí, dice la Biblia, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y uno dice, ay sí, pues mira todos los terroristas que hay. Ay sí, pues mira, es que quizás la economía está mal. No, miren los tiempos peligrosos. La descripción de los tiempos peligrosos es el carácter de las personas en el versículo 2 en adelante. Porque habrá, y uno dice, ¿por qué son tiempos peligrosos? El versículo 2, porque habrá hombres, dice la Biblia, amadores de sí mismos. Son hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sigue leyendo en el versículo 5 o el versículo 4, dice que amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, Pablo está mirando con un, ¿cómo se dice? Telescópico. Y está mirando bien lejos. Está mirando al tiempo de nosotros. Está mirando a la gente adentro, no solamente un telescópico, sino un microscópico, está detrás, un rayo X, un láser. Y no solamente está diciendo que va a haber tiempos problemáticos afuera, económicos, algo así, sino está traspasando para enseñarle a Timoteo que hay un tipo, un estilo de persona, para decirlo así, que han evolucionado y que ahora esta es la característica de sus vidas. La Biblia me dice, quisiera nada más que usted mirara dos cosas. En el versículo 2 dice, son amadores de sí mismos. They love themselves. Mire, la Biblia está diciendo, el peligro a la iglesia no es cuando alguien comete pecado. El peligro de la iglesia no es cuando hay mala economía. El peligro de la iglesia no es cuando no hay trabajo. El peligro de la iglesia es cuando la gente que vienen y se van son gente amadores, incluyendo a uno mismo, de sí mismo, porque está hablando aquí de todos nosotros, amadores de sí mismo. Y mire, en el versículo entonces 4 al final me dice ahí, amadores de deleites más que de Dios. No es que nosotros no amamos a Dios, dice Pablo. No es que la gente no quieren ir a la iglesia, no les gusta ir a la iglesia. Es que las personas están más interesadas, que como sostenga eso, más interesadas en mi deleite, en lo que me hace a mí feliz, que en lo que Dios dice que te hace y me hace a mí feliz. Mire, eso no es, mire para acá un momentito, ese no es el pastor castigándolos a ustedes, hermano. Él no es, porque usted dice, me está castigando, me voy, ya no voy más a esa iglesia porque ahí todo es negativo. No, eso es lo que Dios me dice a mí, le dice a ustedes y le dice a cualquiera que esté visitando hoy. Él nos dice a nosotros que en los tiempos al final es difícil, es peligroso la obra peligra cuando la gente empieza a pensar en sí mismo. Mire, en todo, la persecución de China, el comunismo de mi país, Cuba, ok, nos dieron una goleada, ok, déjame sacarlo del camino, pero mira quién golearon, entonces, habiendo dicho eso, pobrecita la gente, por todos los lados, por el soccer y también por la economía y todo lo demás. Cuando el comunismo entra a mi país, usted no puede tener un lugar así donde no hay alguien sentado mirando qué es lo que predica el pastor, para, como dicen en mi país, chivatearlo.
para entonces que la persona sufra, y las personas entonces le quitan puestos, no le dan el poquito trabajo que hay, el poquito dinero que hay, pues no te lo dan cuando tú eres una persona firme en las cosas de Dios. ¿Algún cubano aquí? Diga amén. No, ya todos se fueron ya. Pero no, ese pastor no, es igual que yo. Pero mire, usted sufre, en cierta manera sufre por ser creyente. Pero cuando entre, pero lo interesante es que aunque está así, las iglesias en mi país están llenas. No están llenas porque hay un ministerio de alabanza y adoración. Están llenas porque Dios bendice al pueblo cuando no tiene nada. Y la iglesia, lo que quiero decir, en el punto que quiero decir, es que la iglesia es más que todo lo que nosotros decimos, pues ahí no hay. Porque en lugares donde no hay, en lugares donde le quitan lo que hay, la iglesia florece. La iglesia de China es la más grande iglesia que hay en la China. Todo China, ¿por qué? Porque ahí no, es porque ahí Dios está obrando. In spite, aún cuando no hay nada. Pues la Biblia me dice, mire, una vez que entra el capitalismo, una vez que Dios contesta nuestras oraciones, de darnos nuestro trabajo, de que nos tengamos un carro, de que tengamos buen dinero, de que seamos felices, que entonces de ahí comienza uno a aflojarse en las cosas de Dios. Y aunque ganamos más dinero, la obra tiene menos, porque las personas entonces están pensando, somos amadores de nosotros mismos más que de Dios. Cuando yo estaba leyendo esto, había una palabra que me llamó la atención. Miren el versículo 4. Estaba leyendo, estaba diciendo, cuando yo esté leyendo esto, ¿qué pensarán la gente? Pero por ejemplo, versículo 4, traidores. Yo entonces pensé que alguien va a hacer que yo iba a escuchar a alguien diciendo impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, desobedientes a los padres en el versículo 2 al final, ingratos, el codazo de la esposa al esposo, impíos, pues mira la impía, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, como era todo el mundo como la canción de esta muchacha. Eso es lo que dicen por ahí, ¿ok? Esto es lo que la realidad es en el mundo. Pero algo me llama la atención, entonces, versículo 4, la palabra infatuados. Yo entonces la tuve que, ¿alguien sabe? Mejor no, porque me va a decir, quizá. Yo entonces la tuve que mirar en el diccionario. Infatuado entonces es una palabra para mí extraña, porque yo pienso que quiere decir alguien que se cree algo. Lo que me viene a la mente primero, pero eso sería fatuado. Como pienso yo, infatuado sería no. Pues entonces no es así. Yo dije, pero entonces está bien. Entonces, bueno, tuve que mirar por la tontería de mi español, tuve que estudiarlo más. La palabra nada más, yo lo que encontré es que infatuado quiere decir una persona que se cree algo que no es y que hace a otros ser así. Yo dije, ¿a qué ese nadie dice? Ahí nadie. Pero enfatuado, una persona infatuada, entonces, y nosotros conocemos esa parte, una persona que se cree algo, es una persona que se cree algo que ¿de dónde está? No eres rey, no eres millonario, no te vistes tan bien, no eres tan bonito, no eres tan bonito. Que aunque no hay ciertas cosas buenas de nosotros, pero no es como que tan. Y la persona infatuada se cree, pero la palabra dice el diccionario de España, dice que es una persona que hace ser así, y yo entonces esa palabra así no la hubiera visto yo, pero la Biblia entonces me está diciendo esto, que si nosotros somos amadores de nosotros mismos más que de Dios, de los placeres más que de Dios, y nos amamos a nosotros mismos. Y lo que está pasando en nuestra sociedad es que nos juntamos con gente que también están tomando selfies. Para dar como un ejemplo, el selfie es amador a uno mismo. Y infatuado es, ven conmigo, y hay un grupo tomándose el selfie. No es solamente el selfie, y no estoy predicando contra el selfie, ¿ok? Pero lo que está diciendo Pablo es que
cuando el carácter es así, cuando nosotros soñamos así, cuando nosotros pensamos así, cuando es así, esos son momentos peligrosos para la iglesia. Mire, entonces, déjalo ahí, páralo ahí, cuélguelo ahí, enganche este pensamiento ahí. Que Pablo está diciendo, hay peligro para la iglesia, porque la gente en su selfie invitan a otros al selfie también. Y ahora todos nosotros hacemos lo que otros que están en ellos mismos, estamos nosotros siguiendo lo que ellos también. Ellos, para decir ellos son, como dice el significado de enfatuados, pero el que enfatuaron a uno fue al que lo enfatuaron fue a uno. El enfatuado me enfatuó a mí. Y lo que me está diciendo la Biblia es que ese estilo de lo mío, Dios, amo a Dios, pero mis placeres vienen primero. Ese estilo entonces crea un tipo de iglesia. Mira ahora conmigo el capítulo 4, el versículo 5. Y la Biblia entonces en el capítulo 3 me habla del carácter de la gente. Ten cuidado. Y me va a decir en el versículo 5, a estos evita. Y no hay nada malo con pastor cuando te tomas el selfie, nada más que no evita el espíritu ese adentro de ti, porque a poquito rato tú también eres uno de ellos. La Biblia me dice ahora en el capítulo 4, en el versículo 5, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oído o de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Quiere decir deseos, que es la palabra epitomía, que quiere decir los deseos que uno tiene. Es deseos cuando hay algo malo, pues la palabra dice concupiscencia, como algo malo, pero son deseos normales, nada más que lo hace innormal a esos deseos es que lo pone arriba de Dios. Son deseos donde tú amas más los placeres, eso sería entonces concupiscencia, que a Dios. En otras palabras, los deseos toman el control de nuestra vida y nosotros determinamos por nuestros deseos el tipo de iglesia que yo quiero ir. Y la Biblia entonces me dice, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y lo que la Biblia entonces me está diciendo a mí en estas dos cosas, me está diciendo que hay tiempos peligrosos por el tipo de gente narcisista que somos, pero es tiempo peligroso porque esos lugares van a tener iglesias donde se amontonan la gente que van ahí, y uno entonces tiene el peligro de empezar a pensar que donde hay más es mejor. Y aunque no hay nada, mire, yo quisiera que fuéramos más, ¿ok? No hay nada malo con ser grande, pero lo que hay malo es siendo pastor, uno dice, yo soy mejor porque mira lo que tú tienes, y lo que hay, tú tienes no mucho y yo tengo más. Y la otra persona, el que está escuchando, o el que va a la iglesia, dice, pues, en la iglesia, en aquel tenemos tantos ministerios porque mira qué grande que es. Y aunque, mire, de mi corazón le digo, amén, vaya, pero no ningunee. ¿Sabe qué quiere decir ningunee? No ponga como que esto no sirve. No falte el respeto. No hable mal, no chismee. Es una obra que no es donde Dios te quiere, pero es una obra de Dios. La iglesia no se determina por el tamaño de la gente, porque la Biblia te está diciendo que en los últimos tiempos el tamaño es una evidencia. No de los buenos, no de las buenas, de que Dios está ahí, es una evidencia de que le están dando lo que la gente quiere. ¿Entiendes? Cuando una iglesia te da lo que tú quieres, niños te lo cuidan, los jóvenes te lo preparan, te le quitan todo lo que tú no has podido quitarle, es lo que van a promover. Cuando todo eso es fantástico para ti, tú nomás tienes que venir y sentarte ahí. Bueno, les doy mi chequecito porque es bastante están haciendo. Que la Biblia me dice, aunque hay iglesias en diferentes lugares, países como Estados Unidos, ricos así, amén, el ministerio tiene que ser así, pero eso no es lo que define, lo que caracteriza a una iglesia. Por eso la Biblia dice, pero tú, y no dice pero vosotros, sino pero tú. Y el tú, tú es singular, segunda persona en singular, y el pero es, pero olvídate, pero tú. Y el pastor entonces tiene que aguantar cuando está siguiendo la palabra de Dios,
y los demás necesariamente quizás no, pero la gente le gusta por sus deseos. Y la tendencia entonces cuando uno era joven quería ser como los demás. Y yo imitaba y yo copy and paste. Pero la Biblia me dice, no. La iglesia tiene que nacer. Y nace a través de la palabra. Porque la Biblia entonces me dice, mire 2 Corintios el capítulo 4. Y ahorita la guía que nosotros tenemos en 2 Corintios, Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Delante de un mundo que es amadores de sí mismo, en vez de decir, pues pastor, ponte en algo y para que la gente no se vayan, y sírvele y haz esto y haz lo otro, para que la gente, los seminarios están llenos de cursos así. Y la Biblia me dice en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, dice la Biblia, en su manifestación y en su reino. Paren un momentito. Pablo le va a decir, mira, tú mantente de esta manera, porque te encarezco, ahorita lo va a decir, que predique la palabra, te encarezco, dice, por las razones de que en el futuro, delante del reino de Dios, ahí se va a ver lo verdadero y lo que no es verdadero. Por ejemplo, la Biblia dice que muchos vendrán a mí aquel día y me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre profetizamos. Y el Señor dice: yo nunca os conocí, hacedores de maldad. En aquel día, dice el Señor. Porque en este día nosotros creemos que estamos bien. Y Pablo entonces está diciéndole a Timoteo: Timoteo, te encarezco delante de Dios, pero no el Dios que la gente predica ahora, gloria a Dios, sino el Dios del futuro, el Dios del juicio final, el Dios de Cristo. Me dice la Biblia, en su presencia, en su reino. Me dice en el versículo 2, que prediques la palabra. Y me dice entonces cómo hay que predicar. Me dice lo que tienes que hacer, que prediques la palabra. Me dice cómo lo tienes que hacer, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir que nunca hay un mal momento de predicar la palabra. Y me dice en el versículo 2, redarguye. Mira el modo, mira la manera. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, de vez en cuando yo veo a otros pastores, nada más para ver lo que están haciendo, lo que está pasando. Y hay pastores que salen en la televisión y en otros lugares también. Y yo entonces como pastor, yo escucho y la tendencia es uno decir: no ha usado el texto, Aarón, no ha usado la palabra, Aarón. Hay uno específico, bueno, ustedes van a saber, levantan la Biblia y dice: esta es la palabra de Dios. Y todo el mundo bien contento ahí en la iglesia más grande de Estados Unidos. 18,000 personas. Y todo el mundo, amén, amén, y le voy a escuchar la palabra de Dios, en la semilla, amén. Nunca la abre. Y cuenta un cuento, fábulas, es lo que quiere decir, cuentos. Y todo el mundo, Y no ha tirado ni un pío, ni un chícharo ha disparado acerca de necesitas arrepentirte y venir a Cristo. Y me decirle, Cristo no nos preguntará en aquel día, en el reino, Dios en el juicio, en el reino, no te pregunta: ¿a qué iglesia fuiste? Yo iba a la iglesia de fulano y dice: pues entra. La Biblia va a decir: si entendiste de Cristo, si aceptaste a Cristo, si Él es tu único y suficiente Salvador en tu vida, si Él y ya, Él es el camino, la verdad, y nadie viene al Padre a no ser por Él. Y la palabra de Dios entonces, el mensaje del Evangelio, predica la palabra, dice, redarguye, reprende. La gente no quiere escuchar ese tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque en el versículo 3 vendrán tiempos, de lo mismo que acaba de decir, donde la gente del capítulo 3 de esta manera buscan iglesias de esta manera. En el versículo 3 ahora del capítulo 4 se amontonarán maestros. La Biblia entonces me está hablando de este amontonar. ¿Qué quiere decir? No dice que habrá maestros, sino que se amontonarán maestros. Quiere decir que es como cuando uno hace un gol y tú te tiras ahí en el suelo, se empiezan a montar gente arriba de ti. Si yo metiera un gol, yo soy como, no quiero estar como en un lugar encerrado y si alguien me
cae arriba. ¿Cuántos muchachos son? 11 personas. Y uno metió el gol y se tira en el suelo bien contento. Y viene el 10, el 9, el 8, el 7, el 5, el 4, el 3. Todo el mundo está contento que está todo aplastado abajo. Yo dije, no. Pero la Biblia me está dando la visión de amontonar. Y la persona es la quien está amontonando. Tú estás en un lugar, este es mi pastor. Cuando hay algo que sucede ahí, ahora me voy a otro lugar, ahora él es mi pastor. Tenemos 2 pastores. Entonces después, entonces no me gusta esta parte y me dijo hablar con el otro. Ahora te tiene 3 pastores. Te sigue, es como dinero, te está poniendo, hasta amontonando a los pastores en su vida. Y entonces tú escuchas también en la radio, ahí como en la Muri, todo el día, como 5 pastores. Has amontonado. Y uno dijera, amén, gloria a Dios, qué bueno. Lo interesante es que cuando tú estás en control amontonando, tú no escuchas la palabra de Dios. Tú lo que escuchas es alguien que te apruebe y justifique el camino que ya tú quieres. Esa persona tu pastor no te va a corregir porque tú cambias para el otro que no te corrige. Tú vas al otro lugar, uno dice, yo puedo vivir de esa manera. Ejemplo, hablar del divorcio por un segundo. Y la Biblia me dice que las personas se amontonan en iglesias donde, por ejemplo, donde a mí me aceptan, no importa la historia de nuestro matrimonio. Y la Biblia entonces me dice, mire, doble conmigo para darle un ejemplo. 1 Corintios capítulo 7, dice la palabra de Dios entonces, que como en esto del divorcio y el matrimonio, y cómo es la cosa, cómo la iglesia tiene que responder. Y es interesante, cuando yo predique esto, van a haber alguna gente que ya no van a venir más. Y hay algunos que van a seguir viniendo como para que vean, para que me enseñen que no importa lo que dice, yo vengo. Como el hermano. Pero la idea es esta, que mire lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 7, mire en el versículo 11. Mire el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, amén, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y en caso que se separe, no lo aguanto más. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Mire un momentito. La Biblia me está diciendo a mí que la única razón de divorcio, que no hay ninguna razón para divorciarse. En Cristo siempre se puede vencer las cosas, pero la única razón que el Señor permite el divorcio, es cuando hay infidelidad en el matrimonio. Y uno trata de perdonar, etcétera, pero cuando ha habido otras cosas, más o la esposa, estamos hablando, o puede ser el esposo, cuando hay infidelidad, pues hay un área donde ya uno no puede más. Dios conoce eso y Dios da la libertad al matrimonio divorciarse. Pues la Biblia dice que hay entonces, esa es la única razón. Si yo me divorcio porque no me gusta, o ya no me quiero, o tengo otro, o tengo otra, que la Biblia entonces me está diciendo que uno no se debe divorciar, no se debe separar, el versículo 1. Pero si se separa, en otras palabras, si hay una razón otra que la de la infidelidad, que la persona quédese sin casarse o reconcíliese con su esposo. ¿Sabe lo que está diciendo? Si usted elige el divorcio por ninguna razón, la más razón que no la aguanto más, no la aguanto a ella más, no me gusta otra, o quiero vivir libre, lo que usted quiera, que si no es algo infidelidad, que la Biblia entonces dice, usted que se divorcia porque no aguanta más, tiene que quedarse sin casarse. Las personas dijeran en ese momento, ¿qué otra iglesia hay? Y ese es nada más un ejemplo de cómo se ve la cosa. Uno va a iglesias grandes, más grandes todavía, cuando la persona no menciona ni el pecado. Nada más te dice, Dios está contigo, Dios te va a bendecir, y te puedes otra vez, si te caes te para otra vez. Amén. Pero tampoco es como sin escuchar la forma que Dios da a la vida. Y la Biblia entonces me está diciendo, pues nosotros, no quiero decir que esta es la única iglesia, hay muchas iglesias, todas las iglesias evangélicas son iglesias que siguen esta enseñanza, pero hay lugares
donde quizás tienen ellos esta enseñanza, pero nunca el pastor se atreve a predicar de eso. Tú no, por ejemplo, lo que yo acabé de decir, ya tú sabes los 3 que se van a ir, especialmente en un lugar más pequeño. En un lugar grande, no importa que tú prediques, pues qué bueno, porque uno entonces está ahí y se esconde. Y dice, amén, qué bien predica el hombre, porque no te está hablando a ti. Pero cuando tú estás en un lugar donde te habla a ti, que entonces tú dices, pues entonces yo me amontono otra cosa. Busco a otro, y tenemos entonces un resumen de ministerios, de lugares, y lo que estamos haciendo es click, copy and paste. En la parte esta, copy y paste. En la parte otra, a mí no me gusta lo que usted dice, porque a la otra, a este lugar voy a creer aquí y voy a poner acá. Y tenemos entonces una jerigonza, como se dice, en el espíritu de la iglesia. Y la iglesia entonces no se planta y no se forma, porque la iglesia lleva la forma en una sociedad donde todo el mundo quiere lo que quiere. Dios entra con su palabra y te hace apuntar hacia lo que Dios dice, a que predique la palabra, te enseña con paciencia, toma tiempo cambiar. Y uno camina me acuerdo, camina con el pecador hasta el fin. Había en la otra iglesia donde estuve, había una persona que había pecado en nuestra iglesia. Y yo entonces regresó, y yo seguía, y mis muchachos que estaban ahí, estaban aprendiendo en ese entonces, me estaban diciendo, que pastor, en mi iglesia ya lo votaban, hay que hablarle, hay que ponerlo delante de todo el mundo. Le dije, no, porque el pecado no se arregla con un trancazo y ya. A mí mi papá me arreglaba con un cintazo. Y nosotros venimos de lugares donde te dan un trancazo en la iglesia. En la iglesia con mucha paciencia, dice 2 Corintios, dice con toda paciencia, pero con doctrina. No te vayas al otro extremo, pero no te vayas al extremo de no paciencia. Ten la verdad. Cristo vino lleno de gracia y lleno de verdad. Tiene que estar la gracia de Dios, pero la verdad es que sostiene las cosas firmes. O uno se va para ser iglesia legalista, o se va para ser iglesia más abierta, que no importa lo que la persona haga. Y la Biblia entonces me dice que las dos tienen que estar. La iglesia no es uno, no es el otro, no es rígida. Y la iglesia tampoco es liberal. La iglesia entonces es una iglesia graciosa, de amor, de compasión, de gracia. No de gracia, gracia y compasión, al mismo tiempo que firme, reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina. Porque la gente quiere un lugar donde no se me corrija y amontono a mis pastores. Entonces la Biblia me está diciendo, ese es el peligro. Y ese es lo que la Biblia me dice, ese es lo que Dios va a hacer, la guía que forma la iglesia. Entonces es la palabra de Dios. Mire conmigo un poquito más, miren 2 Timoteo otra vez, 2 Timoteo el capítulo 3. Mire cómo Dios crece la iglesia, mire esto. Mire qué interesante, es diferente. El capítulo 3, el versículo, eso, acuérdense, estamos en un contexto de la gente está wild, la gente está en su fiesta. El versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad. Me dice en el versículo 14, pero persistes tú, aquí viene, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez, dice la Biblia, has seguido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso en el capítulo 4 él dice, te encarezco, versículo 2, que prediques la palabra. Miren para acá un momentito, le leí todo esto y ahora le digo esto. Mire cómo la iglesia está supuesta a crecer. Dios me alcanza con el evangelio, te alcanzó con el evangelio, amén. Nosotros venimos a la iglesia, empezamos a venir a la iglesia, pero la iglesia tiene que nacer y formarse, no crearla, no hacerla, sino formarse. Y mira, la Biblia entonces me dice que Timoteo, que ahora es pastor, él comenzó, escuche bien, él comenzó con la mamá y la abuela, quien le enseñaban la palabra. Desde niño lo llevaron a la escuela dominical.
Lo único que en ese entonces era el sábado donde iban en vez del domingo. Entonces, el sábado iban a la escuela y aprendían, ¿ok? Dice, desde la niñez aprendiste las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio, porque tú tienes que tener sabiduría, no como el mundo, sino como Dios dice, porque el mundo está haciendo sus cosas y tú tienes que tener la sabiduría de Dios. Dice la Biblia aquí, sabio por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora mire, una cosa más, dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Miren lo que dice, el niño de Dios, el niño que es de familia de Dios, cuando le enseñan la palabra de Dios y aprende y sigue, es un proceso, hay que tener paciencia, pero con mucha doctrina, dice, el niño sigue la palabra de Dios, se convierte en un hombre de Dios. Mire un momentito. Mire, esto por eso esta iglesia. Aquí viene la clave. Pues uno dice, ay pastor, pero uno, yo no tengo hijos. O dos, pues mis niños, mira cómo están. Ya no me creen en nada. La Biblia me dice, la iglesia crece cuando la gente alcanzada por el evangelio toman la conciencia, la sobriedad de enseñar a sus hijos a enseñar a sus hijos. Desde niño la palabra, y porque la palabra te hace el hombre de Dios. La música no te hace hombre de Dios, te hace un buen músico. La música, y no hay nada malo con la música, es importante la música, es parte de la adoración de la casa de Dios. Pero no, cuando usted está en un lugar, la conciencia es nutrida, el carácter es formado a través de lo que la Biblia dice, no a través de ninguna otro ministerio. Es la palabra de Dios, es que prediquen la palabra, porque esto es lo que hace la persona. La palabra de Dios hace al hombre de Dios, dice que está perfecto para toda buena obra. Mire un momentito, hay familias que vienen a la iglesia, o han ido a una iglesia, o que van a ir a otra iglesia, y en cierta manera es como que you still don't get it, no understand it, no entiende la cosa. La cosa es que para usted ver la familia bendecida y la iglesia bendecida y creciendo, las familias de la iglesia, los varones de la iglesia son tocados a ser hombres de Dios que enseñan a tus hijos a enseñar a sus hijos. Y mire por qué, porque la clave, y aquí pasamos al liderazgo, el carácter que crea el liderazgo de la iglesia. Mire a 1 Timoteo, doble conmigo a la izquierda un momentito, doble a la izquierda. 1 Timoteo, 2 Timoteo es todo la misma persona. Nada más que le manda una carta y después le manda otra. Como que déjame decirte otra vez. Pero en el capítulo 3, dice, en 1 Timoteo capítulo 3, dice, está hablando aquí, le leo el versículo 1, está hablando de los líderes de la iglesia, de los ancianos. Aquí usa la palabra obispo, y obispo es la palabra de sobrevedor, es el que sobrevé, ese es el trabajo de él. La palabra anciano quiere decir, es como el carácter de la persona, y pastor, que es la imagen del trabajo que el pastor hace. Pero ahora está hablando del carácter del pastor y dice, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, amén, no alguien dijera, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, aquí viene, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5, entre paréntesis, pues, como decir, déjame darte una indirecta, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa, de la iglesia de Dios? Mire qué tremendo eso. Nadie de nosotros califica. Cuando se lee esto, siempre están alante de uno. Hay pecados que usted no está haciendo, claro, pero la Biblia me dice a mí
que para ser líderes de la iglesia, estamos hablando del gobierno de la iglesia en el tema de la iglesia. Hoy hablamos del primer punto, la influencia que no queremos. No queremos la influencia de gente de sí mismo. Y ten cuidado con las iglesias que se forman así. Tú persistes tú. La guía del pastor de formar la iglesia es la palabra de Dios, la paciencia, la doctrina, a los niños, a los jóvenes, a los grandes. Y los grandes son aquellos que pueden, que tienen los que son los líderes de la iglesia. Son entonces aquellos que gobiernan sus hogares con la palabra de Dios. Enseñan a sus hijos a enseñar a sus hijos. Mire, yo digo esto porque una iglesia tiene que tener líderes. ¿Ok? Amén. Y hay personas que dicen, bueno, yo leo la Biblia, a mí no me han puesto como líder. O yo hago esto, y quizás es una falta mía. Pero la Biblia me está diciendo que la iglesia se forma. Mire cómo yo pienso. Mire cómo yo pienso. Yo predico la palabra. Y da la palabra, da la palabra. El sembrador sale a sembrar, sale a sembrar, sale a sembrar, sale a sembrar. Y una semilla cae en el camino. La persona entra por un lado y le sale por el otro el mensaje. Y dice el pastor, sigue predicando la palabra, sigue predicando la palabra, sigue predicando la palabra. Otra semilla cae al lado del camino, en lugares terrenales, y crece. Ahí sale la matita, ahí sale que parece que sí. Y nosotros decimos, amén, lo voy a poner de líder. Y de pronto, hace tiempo que no veo a fulanito para decirle que quiero ponerlo de líder. O si no, fulanito te dice, si no me pones de líder me voy. Entonces ya uno sabe que ya no es líder ahí. Porque entonces no enseña ese espíritu de saber, ¿okay? De caminar con Cristo, eso yo, tú, ya. Entonces, así no es la cosa. Y el sembrador siembra la palabra y otra cae en predregales, en tierra que está junto con, no predregales, sino la tierra que está llenita de otros árboles ahí. Y crece la palabra. Pero pues dice, pastores, yo no puedo servir, yo no puedo estar aquí en la oración, porque tengo que. Y la Biblia me dice, mire, doble conmigo 2 Timoteo capítulo 2 otra vez. Mire lo que dice la Biblia. Este versículo fue una guía para mí en las ofertas de trabajo que en mi vida se han hecho. Vamos a hablarle a aquellos que Dios va a llamar a ser líderes de este lugar. Algunos de ustedes, ahí te lo voy a decir, ¿ok? Algunos de ustedes tienen trabajo, pero la iglesia es el trabajo más importante de los trabajos. Y si usted quiere ser como, si usted aspira, dice 1 Timoteo, el que anhela obispado, el que aspira a ser obispo, a ser pastor en una iglesia, una de las cosas usted tiene que poner su vida a la orden de Dios, de las palabras de Dios. Y una de las cosas que Dios dice, miren 2 Timoteo el capítulo 2, dice la Biblia, en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra es importante. Versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno, versículo 4, que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Obviamente cuando usted lo llaman a servir en Afganistán, usted no importa si es doctor, ingeniero, usted tiene ahora que ponerse la ropita esa de camouflage. Usted ahora es un soldado. Y usted se viste como de desierto o de árboles, y usted entonces ahora camina por la calle así. Abogado, ingeniero, lo que usted sea, pero soldado usted es. Y la Biblia entonces me dice, no importa, hermano, aquí 1, 2, no importa la necesidad de tu hogar, que Dios la conoce y usted tiene que tener su trabajo, pero ten cuidado que esas necesidades no se convierten en algo que apaga la semillita de la palabra de Dios que Dios te ha plantado. Mire, nada más le menciono, en mi vida, cuando yo terminé el seminario, terminando el seminario, yo tenía una clase. Ustedes saben que yo era gimnasta, hacía gimnasia, nunca fui a las Olimpiadas, descalifiqué en las Olimpiadas, pero traté para llegar. Y estaba entonces en un lugar, había un centro de enseñar a niños en gimnasia, y Tiny Tot Tumbling era. ¿Saben lo que es Tiny Tot Tumbling? Tiny Tot son chiquitos de como 3, 4 años de edad, 5 años de edad, que entonces se le enseña a dar vuelta de carnera,
y caminan ellos por el BIM, y yo entonces les enseñaba. Y yo entonces les enseñaba, ese es mi part-time, el último año de mi seminario para pagar. Y mi esposa era la que trabaja full-time y yo nada más tenía ese part-time. Pero cuando el trabajo empezó a crecer, tenía yo como 3 clases de señoras que traían sus mamás, que traían sus babies. Un lugar en Orange County, en California, muy rico, mucho dinero. Y el seminario de nosotros estaba cerca de ahí. Yo trabajaba en una escuela y era un centro de gimnasia y le hacíamos. Y ellos entonces al terminar que yo me gradué, me ofrecieron un trabajo siendo yo el director de todo eso, para que yo abriera más clases. Me acuerdo, ahí estaba un muchacho que no tenía ni para quedarme muerto, como todavía, fue una mala decisión esta, hermano. Ahí estaba, y el paquete, y yo entonces dije que no, porque pensé, si yo gano dinero, eso va a quitar la visión. Mi norte no era pastor ni nada, no tenía esa idea. Otro evento más, cuando conocí a Mónica, aquí en Oak Park. La casualidad, hay otra vez, como una película, está la vida de yo aquí y está la vida de mis padres en Nueva York. Un hombre que tenía la tienda, mi papá tenía un negocio junto con otra persona, eran ahí partners. Y el hombre partner se murió, le dio un cáncer y como en 2 meses se murió. Y le dejó todo a mi papá. Mi papá lo fue pagando poco a poco la parte de él, pero era fácil porque hacía mucho dinero. Mi papá entonces me llamó y me dijeron, Alberto, es la oportunidad de todo el sacrificio que nosotros hemos hecho. Sacamos a tu hermano. Y yo viví la vida cuando mi papá sacó a mi hermano y a los 15 años lo pusieron en un avión y se fue a España sin saber a dónde iba. Yo conozco a las madres que dejan a los niños ahí en la frontera y la gente critican eso, pero yo no sé, pero hay otro tamaño de amor de los padres. Y mis padres entonces mandaron a mi hermano en el avión y me acuerdo del grito de llanto que mi padre y mi mamá dieron cuando el avión levantó vuelo. Y todavía me viene eso y no quiero empezar a sacar el ministerio aquí, el servicio hoy, pero se levanta el avión y mi papá fue puesto preso por 6 años. Nosotros vinimos a este país, tuvimos que trabajar. Mi mamá trabajaba en una costura, mi hermano trabajaba de waiter en un restaurante y yo repartía periódicos en todo lugar, en buildings en Nueva York que no tenían luces. Y yo era guajiro y cuando había un hall, así una pasillo que no tenía luces, yo empezaba a veía cosas ahí. Y entonces la puerta estaba allá, yo agarraba el y la tiraba, ¡pam! Y tocaba y salía corriendo para huir. Y mi papá cuando llegó ya preso, me vio un día, dice, con un carrito de esos cuadrados que tienen 2 ruedas y uno compra el shopping, que ya no se usan, pero yo siempre miro cuando vea uno lo voy a comprar, pero ahí se usan. Y yo lo llenaba de periódicos, porque ese era donde yo iba, y nevaba, y yo como guajiro en fin, agarraba esa cosita y pasaba por la nieve. Cuando llegaba el periódico a la gente, venía todo mojado. Entonces cuando yo tenía que ir a cobrar, mi hermano, que sabía un poquito inglés más que yo, iba conmigo y la gente le decían que no me querían ver ni en pintura. Voy a matar a ese newspaper boy que cada vez que viene lo tiene todo mojado. Pero es como que, entonces mi papá dijo, no trabajes más, tú vas a la escuela. Bueno, entonces cuando Dios entonces me llama aquí y yo estoy aquí en el seminario, mis padres me dicen, todo ese sacrificio, tenemos ahora finalmente un negocio y en ese negocio todos podemos trabajar. Tú vas a ganar $500 a la semana, que en ese tiempo es algo grande, y todos nosotros nos repartimos $1,000 cada uno al terminar del mes o más. Y para un muchacho de 21 años de edad hubiera sido tremendo. Y la familia, darle fuerte. Y yo entonces le dije a mi papá, no puedo, no era pastor, nadie me quiere, nadie, ni todavía me conoce. Pero ahí estaba la semillita de que Dios viene primero. Cuando ya estaba casado y venimos de California, vine aquí a Houston, Texas. Había un hospital, el Metodista, que me ofrecieron a mí un trabajo tremendo. Y me acuerdo de la muchacha como si fuera hoy. Ella estaba, la HR, estaba ya vestida con un jacket verde, unas faldas verdes. Era como un suit, de businessman, de businesswoman. Y entonces estaba sentada enfrente de mí. Después que hablamos un rato me dijo, yo te ofrezco el trabajo,
pero tienes que decirme que lo vas a tomar. Y que no vas a ir a otra iglesia, que tú no estás esperando para ir a una iglesia. Este es su trabajo y vas a ganar tanto tiempo, tanto dinero. Este es para. Y me acuerdo que entonces la miré a ella, la vi bien parada la mujer. Y yo le dije, ¿le puedo decir mañana? Porque todavía soy un poquito guajiro. Y yo le dije, sí, ok. Y mañana nunca vino. Pues no me aparecía ahí. Porque, por el temor de que me convencieran. Y la idea es que uno tiene que seguir al Señor. No la persona por la palabra. Cuando Dios hace una iglesia, hay personas que empiezan a decir, yo no sé eso en su vida, pero en sus individuales hogares hay gente que dicen en su trabajo, van a decir, mira, no, porque mañana está la iglesia, mira, no, porque tengo que hacer esto, mira, no, porque tengo que hacer lo otro, yo no veo eso, yo no sé eso, yo no puedo crear eso, yo no puedo formar eso Dios lo hace en el corazón de hombres que Dios llama en su palabra para que la iglesia se fortalezca. Y el hombre que paga el costo es una persona que le enseña a sus hijos a seguir a Cristo, para que enseñe a sus hijos a seguir a Cristo. Y eso da un olor a la iglesia, un aroma a la iglesia, que ningún lugar de alabanza y adoración, ningún cine, ningún teatro, ningún concierto da el olor de hombres y mujeres, esposos y esposas con hijos que tienen la palabra de Dios en el centro de su vida. Acuérdese eso. Y la Biblia dice que los dos tienen problemas en la vida, pero la Biblia dice que el que edifica sobre la roca, los problemas vienen y no se cae. Y los que tienen también la vida edificada, los mismos problemas y quizás menos problemas que los otros, pero sus vidas se caen. Y la Biblia me está diciendo, la iglesia es un lugar que tú no puedes permitir influencias de afuera que vienen a través de nosotros. ¿Y cómo saber eso? I don't know, nada más. Es como el olor de las cosas. El segundo es una iglesia que entonces aprende a reconocer la idea, la guía de la palabra de Dios. La semilla se planta y empieza a formar tu vida. Donde quiera que tú estás, tú estás pensando en cómo esto se relaciona en tu vida con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y la Biblia sigue hablando, me enseña entonces que eso empieza a formar un carácter. Y por último me dice, este es el poder que tú necesitas. Miren 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Me dice entonces, me dice aquí, tú pues, hijo mío, le está hablando a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Pero dile cómo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Y después le va a decir, ten cuidado porque hay peligro. Pero tú, no importa